Bienvenidos a la cuarta unidad de estadística inferencial y vamos a estar viendo ANOVA, pruebas no paramétricas y chi cuadrado. En una primera parte vamos a ver lo que es el análisis de varianza o ANOVA de un factor, las pruebas POSOC, la prueba ANOVA de dos factores, la verificación de supuestos, lo que es normalidad y homoscedasticidad, las alternativas no paramétricas y la prueba de Cruz-Willis y la prueba de Friedman para medidas repetidas no paramétricas. Muy bien, entonces empezamos con la prueba de análisis de varianza de ANOVA de un factor para supuestos, descomposición de la variabilidad y la tabla de ANOVA. El ANOVA de un factor evalúa si tres o más medias poblacionales son iguales, comparando la variabilidad entre grupos versus la variabilidad dentro de los grupos. Esta prueba de ANOVA trabaja con supuestos, normalidad dentro de cada grupo, independencia de observaciones y homogeneidad de varianzas. La tabla de ANOVA incluye suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y el F calculado y el valor de P. ¿Qué aplicaciones tiene en Big Data la tabla de ANOVA? Se puede usar para comparación de rendimiento entre múltiples algoritmos de Machine Learning, análisis de tiempos de respuesta entre diferentes clusters y comparación de engagement en diferentes segmentos de usuarios, entre otras aplicaciones, ¿no? Un ejemplo. Dice que una compañía de streaming evalúa si el tiempo promedio de visualización, minutos por día, es diferente entre tres regiones: América, Europa y Asia. Se toma una muestra aleatoria grande desde un lago de datos. Y aquí tenemos el código en Python para que por favor lo escriban, lo corran y según el resultado, si ρ es menor a 0,05, existe evidencia estadística de que al menos una región presenta un tiempo de visualización promedio diferente. La siguiente prueba es la prueba POSOC. Tenemos Tukey, Bonferroni y Scheffé. Si ANOVA detecta diferencias, ya vimos que ANOVA detecta diferencias, ahora la prueba POSOC permiten identificar qué grupos difieren. La de Tukey es la más usada, controla QUIR y buena potencia. La Bonferroni es muy conservadora, hace un ajuste de los parámetros, y la Scheffé, que es la más conservadora, útil para comparaciones complejas. ¿Qué aplicaciones tenemos en Big Data de estas pruebas? Identificar qué clúster produce mejor desempeño, comparar múltiples campañas publicitarias o evaluar diferencias entre modelos de recomendación. Ahí tenemos solamente algunas de las muchas aplicaciones de estas pruebas. Un ejemplo. Después de aplicar ANOVA a tres modelos de recomendación, se requiere saber cuáles se diferencian. Entonces ya se aplicó ANOVA a los tres modelos y ahora aplicamos la prueba POSOC que revela qué modelos difieren significativamente, guiando la selección del mejor sistema. Aquí tenemos un ejemplo específico y claro de lo que podemos hacer con las pruebas POSOC. Ahora, tenemos ANOVA de dos factores, con efectos principales e interacción. ¿Qué evalúa la prueba de dos factores? Simultáneamente, dos factores, efectos principales, y la interacción quiere decir si el efecto de un factor depende del otro. ¿Qué aplicaciones? Esta prueba es muy importante en analítica de datos porque la podemos usar para modelos de rendimiento afectados por tipo de hardware y carga de trabajo. Podemos analizar si el hardware está interfiriendo en los modelos de rendimiento, si el hardware interfiere en el software, para estudio conjunto de región por dispositivo en tiempos de uso y para evaluar campañas por segmento en marketing digital. Fíjense que es como una combinación, ¿no?, de dos factores. Hay como una correlación allí. Entonces un ejemplo claro, específico, es que una empresa analiza cómo influyen la región, si es América o Europa, y el dispositivo, si es un móvil o un televisor, en el tiempo de conexión diario. Yo desde un televisor puedo mirar mucho Netflix, por ejemplo, pero en el celular estoy más conectado a TikTok. Y también depende de la región. Puede ser que en Europa la gente pase más tiempo en Netflix y en América la gente pase más tiempo en TikTok. Y eso difiere la región del dispositivo y hay allí una correlación entre dos factores. Ahora, aquí tenemos el código. Código sencillo, corto, pero nos permite utilizar
NumPy, Pandas y Penguin para ejecutar este tipo de prueba. ¿Qué resultado obtienen ustedes y a qué conclusión llegamos? Que un efecto de interacción significativo lo que implica es que el dispositivo afecta distinto dependiendo de la región, lo que yo decía. Si yo estoy en Europa la gente mira más Netflix, por poner un ejemplo, no es que sea así. Y si mira más Netflix, pues está más conectada a un televisor que a un móvil, como ocurre en América, que la gente mira más TikTok que Netflix. Entonces, digamos que por poner un ejemplo así, un poquito como aleatorio, ¿no? La cuarta prueba, que es la verificación de supuestos de ANOVA con normalidad, Shapiro-Wilk y homocedasticidad, ya sea Levene o Bartlett. Antes de ANOVA se verifica normalidad con Shapiro-Wilk. Si la hipótesis nula, podemos mirar si en la hipótesis nula los datos son normales. Y la homogeneidad de varianzas con Levene si es robusto y con Bartlett si es muy sensible. ¿Qué aplicaciones tenemos en analítica de datos? Pues validación automática de supuestos en documentos estadísticos o documentos técnicos que son pipelinks, preprocesamiento para texting masivos y detección automática de anomalías. Aquí tenemos un ejemplo súper sencillo. Se quiere validar si 3 segmentos de usuario cumplen los supuestos de la ANOVA. Ese está muy chévere. Tenemos entonces aquí la SciPy importando Shapiro y Levene, y también importamos la NumPy. Y allí ejecutamos la simulación de los datos con un tipo de distribución normal, ajustando los diferentes parámetros, y aplicamos el tema de normalidad y homocedasticidad. Si los datos no son normales o las varianzas son desiguales, debe usarse ANOVA de Welch o métodos no paramétricos. Ojo ahí. Quinta prueba, alternativas no paramétricas. Tenemos la prueba EU de Mann-Whitney y la prueba de Wilcoxon de rangos con signo. Cuando no se cumplen los supuestos de normalidad, utilizamos estas pruebas. La de Mann-Whitney son 2 muestras independientes y la de Wilcoxon para muestras pareadas. Ambas se basan en rangos. ¿Qué aplicaciones tenemos en Big Data? Comparación de rendimiento de modelos con distribuciones sesgadas, comparación de tiempos de respuesta con colas largas y estudio de métricas no gaussianas. Cuando hablamos de no gaussianas hablamos de cuando no son normales, cuando no tienen un tipo de distribución normal, sino que se ajustan más a otro tipo de distribución. Ejemplo, comparar 2 modelos cuyo rendimiento está fuertemente sesgado. Entonces se corre el código. Siempre les dejo de tarea correr el código, un código muy sencillo. Tómense el tiempo de escribirlo, de equivocarse, que aquí iba una S mayúscula y puse S minúscula, en fin. Y según el resultado, si el resultado que les dio es menor a 0,05, o sea, muy por debajo de 0,05, o sea, cercano a 0 prácticamente, los modelos, o sea, tiene que ser un valor muy pequeño. Entonces llegamos a la conclusión que los modelos tienen distribuciones significativamente diferentes. Una de las últimas pruebas que vamos a ver en esta primera unidad es la prueba de Kruskal-Wallis. Es una alternativa no paramétrica a la ANOVA. ANOVA son pruebas paramétricas y estas son pruebas no paramétricas. La versión no paramétrica de ANOVA para K grupos basada en rangos no asume normalidad ni igualdad de varianzas. Eso se usa normalmente en las empresas para comparación de clústeres cuando los datos son muy asimétricos, paramétricas con outliers extremos, o sea, con datos atípicos que se salen de la métrica brutalmente, y para comparación de modelos en escalas ordinales. Un ejemplo, una empresa requiere comparar el engagement en 4 segmentos con datos muy asimétricos. Misma dinámica, corremos el código, hacemos la simulación de los datos para los 4 segmentos, y si ρ es menor a 0,05, o sea, muy pequeño, al menos un grupo difiere, pero se necesita una prueba post-hoc no paramétrica para identificar cuál de esos es el que difiere. Prueba de Friedman para medidas repetidas no paramétricas. La prueba de Friedman compara 3 o más tratamientos aplicados a los mismos sujetos cuando los datos no cumplen normalidad.
Analiza diferencias usando rangos por fila. ¿Qué aplicaciones tenemos en analítica de datos de la prueba de Friedman? Comparar rendimiento de varios modelos de Machine Learning probados en las mismas particiones del dataset y comparar desempeño de un sistema antes, durante y después de aplicar una optimización. Aquí tenemos un ejemplo, también se los dejo para que lo corran. Dice que una empresa prueba 3 modelos de recomendación sobre los mismos 100 usuarios y se requiere ver si los modelos producen diferencias significativas en la métrica F1. Si ρ es menor a 0,05, podemos concluir que efectivamente existen diferencias significativas en el desempeño de los modelos. Y bien, hasta aquí llegamos la primera parte de la unidad número 4 de ANOVA, pruebas no paramétricas y chi cuadrado. Queda la tarea, por favor, a conciencia resolverla y enviar el documento por la plataforma. Nos veremos en una segunda parte de esta unidad número 4 de estadística inferencial.